saludos cordiales. Yo soy Alex David Santiana Castañeda y junto con mi grupo les hablaremos sobre lo que son los principios lógicos supremos aplicados al derecho. Estos principios en general son leyes que rigen el pensamiento y le determinan una estructura para encontrar un tipo de coherencia o un tipo de validez. Entre estos principios tenemos el principio de identidad, el cual toma al objeto como algo absoluto. Todos los objetos tienen algo específico que los identifican de otros similares. Para este principio es necesario saber qué es la identidad, que otra compañera lo explicará. Otro principio es el principio de no contradicción, el cual se refiere a que un concepto no puede ser otro al mismo tiempo. Así también tenemos el principio del tercero excluido, el cual nos explica que solo puede existir verdadero y falso en una preposición. Es decir, que cuando un argumento se contradice, se debe decidir por solo una variante. Y por último, pero no menos importante, tenemos el principio de razón suficiente, el cual establece que se necesita una razón lógica para determinar si una preposición es verdadera o falsa. Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Lenz Melinda Lima Pérez y el día de hoy les voy a informar acerca de el principio de identidad. Sin embargo, tenemos que saber la etimología o el origen de la palabra identidad. Bueno, esta se refiere al conjunto de rasgos propios que posee un individuo o una comunidad lógica. Bueno, ahorita que ya sabemos qué es identidad, el principio de identidad toma al objeto como algo absoluto. Esto quiere decir que todos los objetos poseen algo específico que los identifica de otros similares. Por ejemplo, el hombre es hombre o el hombre es un animal o la mujer es mujer o el círculo es redondo, entre otros ejemplos que identifiquen de sí mismo al objeto del que se está refiriendo. Entonces, de eso se basa el principio de identidad y los dejo con mi otro compañero. Gracias. ¿Qué tal, licenciado Navas? Soy Jocelyn Aguilar y le voy a hablar un poco acerca del principio de la no contradicción. Es un principio de la lógica y la filosofía, también tiene una versión ontológica, es decir, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y una versión doxástica significa que nadie puede creer al mismo tiempo y en el mismo sentido una proposición y su negación. El principio de no contradicción es, junto con el principio de identidad y el principio del tercero excluido. Aristóteles, quien fue uno de los primeros en formularlo, lo consideró como el primer principio, pues de él surgen los demás. Por ejemplo, en la teoría del Homo sapiens, entre si venimos o no venimos del mono, entre esas dos afirmaciones hay una contradicción, es decir, ambas no pueden ser ciertas, pero también implica que ambas no pueden ser falsas. Hola, muy buenas noches, mi nombre es José Fernando Ramírez Marroquín y vamos a hablar un poco sobre los principios lógicos supremos aplicados al derecho, específicamente sobre el principio de ser excluido. Para empezar, pues, ¿qué es el principio de ser excluido? Es cuando dos juicios se contradicen, ¿verdad? No pueden los dos ser falsos, basta reconocer la falsedad de uno para que podamos afirmar sin más la verdad del otro, ¿verdad? Es así que, por ello, tenemos dos ejemplos claros que nos pueden servir de mucha ayuda. Uno de ellos, pues, podemos observar acá una imagen de un carro color azul, el cual dice, el carro es azul, y la otra preposición es el carro no es azul. En ello, pues, podemos observar y reconocer que una alternativa es falsa y la otra es verdadera, ¿verdad? Y que no existe una tercera posibilidad. Por lo tanto, A es B o A no es B. Otro ejemplo claro es el Sol es una estrella, que A es B, y el Sol no es una estrella, A no es B. Y en este, pues, cuando dos normas de derecho se contradicen, no pueden ambas carecer de validez.
Es así como culminamos esta exposición. Muchísimas gracias. Haciendo una síntesis acerca de lo que es el principio de tercero excluido, se puede decir que fue desarrollado por el pensador y filósofo Aristóteles, que se basaba básicamente en la ley de la lógica, en el cual involucraba las proposiciones para afirmar o negar algo en determinado juicio. Por ejemplo, si llevamos a este principio en actividades de la vida cotidiana, podemos decir un interrogatorio, que es: ¿el gato es de color blanco? Para poder responder dicho interrogatorio de manera negativa, tendríamos que decir: el gato no es de color blanco. Si en dado caso fuera de manera afirmativa, diríamos: el gato es de color blanco, pero no podríamos decir: el gato es de color negro para negar dicha proposición, ya que estaríamos involucrando a un tercero en ese juicio. Principio de razón suficiente. Este principio es el que expone que todos los objetos o cosas deben tener una razón suficiente que los explique. Es decir, que nada puede existir por pura casualidad, sino porque tienen una función específica para hacerlo. Este principio básicamente es el que busca darle una explicación y una respuesta a la naturaleza misma de las cosas. Por ejemplo, una flor no florece porque sí, sino que dentro de su naturaleza deben de haber procesos específicos para que logre hacerlo. Estos los encontraremos si estudiamos el proceso de floración y fotosíntesis, en donde además de darnos cuenta cómo florece la planta, encontraremos también para qué lo hace, es decir, su razón de ser. Este principio, a diferencia de todos los anteriormente expuestos, no fue planteado por Aristóteles, sino por el filósofo alemán Wilhelm Leibniz.